En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Además de los paros y movimientos comentados en la primera parte de este diálogo La Cumbre Televisión, dedicado a la historia de las marchas y paros a nivel nacional e internacionalmente, quedó por mencionar la Gran Marcha China, realizada en 1934-35, con un recorrido de 12.500 kilómetros en 370 días dentro del proceso de liberación del pueblo chino dirigido por Mao Zedong. Por el contrario, el inventario a nivel nacional contamos con las protestas de 1909 contra el general Rafael Reyes, la masacre de las bananeras en 1928, las protestas contra el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez en 1929, la Marcha del Silencio en 1948, organizada por Jorge Eliezer Gaitán, para denunciar la muerte y persecución de sus copartidarios, los paros y marchas contra el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en los años del 53 al 57, el paro cívico nacional de 1977 contra Alfonso López Michelsen por el aumento del costo de vida, el renacer del movimiento estudiantil tanto en 1971 como en el 2011 contra los gobiernos de ese entonces por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, contra la reforma de la Ley 30 de 1992. Los maestros colombianos históricamente han luchado por la defensa de la educación pública, el estatuto docente, el régimen de prestaciones sociales, la financiación de la educación y contra las reformas educativas y laborales. Los campesinos, el movimiento campesino e indígena también han estado presentes años por años en las reivindicaciones propias de sus derechos, de sus territorios ancestrales, a que tienen por derecho propio ser sus poseedores. Y en el 2018, nuevamente, los estudiantes se lanzan a la calle para garantizar los recursos de funcionamiento de las universidades públicas, donde están matriculados cerca de 690,000 estudiantes, llegando entonces a este año 2019, donde el movimiento organizado por las centrales obreras, sindicatos, estudiantes y trabajadores en general, con una propuesta de 13 puntos al gobierno de Iván Duque, se ha logrado movilizar a cientos y miles de ciudadanos colombianos por la conquista de estas reivindicaciones. Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice: todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Ojalá sea así. Canción con todo. Gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Hasta la vista, muchas gracias. Todo junto. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Muchas gracias, muy amable. Gracias. hacer esta muralla. Tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya sobre el horizonte. Que Duque cumpla los acuerdos firmados con maestros
campesinos. Que cumpla, que cumpla, que cumpla. Que Duque cumpla los acuerdos firmados con maestros, trabajadores, estudiantes y campesinos. Que cumpla, que cumpla, que cumpla. Que Duque cumpla los acuerdos firmados con maestros, trabajadores, estudiantes y campesinos. Que cumpla, que cumpla, que cumpla. Exigimos respeto a la protesta pacífica ciudadana. No más campañas de terror. ¡No! Poniendo en peligro la vida del planeta, sin que los que
muralla. La paloma y el laurel abre la muralla. La gente se está cansando entre mentira y mentira. Dicen que salvan al pueblo y se roban la platica. Pero mira cómo roban las ratas del Congreso. Pero mira cómo roban todito el presupuesto. Roban y vuelven a robar. Las ratas del Congreso no dejan estudiar. Los estudiantes marchando defienden su presupuesto, con sus docentes danzando y su país apoyando. Pero mira cómo roban las ratas del Congreso, pero mira cómo roban todito el presupuesto. Roban y vuelven a robar. Las ratas del Congreso no dejan estudiar. La música manda en las calles de Colombia. En una nueva jornada de protestas, cerca de 300 artistas se unieron en Bogotá para este cacerolazo sinfónico, un concierto al aire libre en apoyo a las manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque. La música clásica de Beethoven y la popular colombiana se fundieron en una sola melodía en un parque de Chapinero gracias a los músicos y cantantes líricos de las Orquestas Sinfónica y Filarmónica de Bogotá. Interpretaron obras como La Oda a la Alegría y dos de las más tradicionales cumbias del país, La Pollera Colorá y Colombia Tierra Querida. Marchas pacíficas y expresiones artísticas marcaron el 7º día de protestas para exigir cambios económicos y sociales en el país. La Oficina de las Naciones Unidas en Colombia reconoció el espíritu mayoritariamente pacífico que ha caracterizado a las manifestaciones. No obstante, resaltó su preocupación por algunos hechos de violencia. Alentó al Estado y a la sociedad a que a través del diálogo se aborden las propuestas e iniciativas que contribuyan a superar la situación actual. En desarrollo de este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión, dedicado a la historia de las marchas y paros en Colombia, pues desde luego que el magisterio nacional, el magisterio colombiano, es uno de los gremios que más ha participado en tantas actividades de carácter social, económico, reivindicativos propias, pero también en defensa de la educación pública de este país. Nos encontramos con José Elber Acosta Malagón, que es docente moniquireño, terminó aquí en el Colegio de Moniquirá, Antonio Nariño, luego se desplaza a la capital de la República, donde ha laborado ya por bastantes años, y quisiéramos conocer su impresión acerca de la lucha del magisterio colombiano. José Elber. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente son 40 años al servicio de la educación bogotana, desde el aula de clase y también como directivo docente. Actualmente soy coordinador académico de un colegio. Y las luchas del magisterio, desde que yo he estado en este proceso, han tenido carácter reivindicativo por un lado y carácter de defensa de la educación pública. Últimamente, desde los años 80, que me acuerde, con el movimiento pedagógico, ha habido un interés en el magisterio por la defensa de la educación pública, exigiéndole a las diferentes administraciones que le pongan más interés, más cuidado, sobre todo en la inversión, para ofrecer de verdad una educación de calidad a la población colombiana. Sí, hay como dos tipos de reivindicación que ha tenido el magisterio colombiano. Por sus derechos propios, ¿no? Como ciudadanos, como profesionales, como trabajadores de la educación y la cultura,
y también en lo que se conoce como la defensa de la misma educación pública en torno a la gratuidad para que los niños jóvenes accedan a este derecho que tienen todos los ciudadanos. Sí, efectivamente, y esa es la gran bondad de la lucha del magisterio, y por eso yo siento que cala y ha calado bastante en la población, porque es que la población se da cuenta que no solamente está luchando por su salario, por su pensión, por sus condiciones laborales, sino que está jalonando una lucha porque la educación que reciban nuestros muchachos, nuestras niñas y nuestros jóvenes sea de calidad, que sea significativa, que les sirva para cuando sea una persona adulta esté trabajando o desarrollándose como un individuo muy capaz en la sociedad. Entonces, para mí esa es una gran bondad, que no es solamente lo mío como maestro y de mi familia, sino de una lucha por mejores condiciones de la población colombiana, por lo que yo llamo por quitarle un poquito más a ese gran ponqué, a esa gran tajada que se llama el Producto Interno Bruto, porque la educación en ese Producto Interno Bruto, que es la medición de la economía durante un año, sea cada vez más para los trabajadores, para la población, para la educación, y lograrle arrancar algo al capital, porque en últimas aquí es quienes entendemos más o menos la cosa, es una confrontación entre el trabajo y el capital. Los trabajadores, los que percibimos un salario, los que no perciben salario, los que no tienen nada. La lucha es por eso, por conseguir algo más de ese gran ponqué que se llama el Producto Interno Bruto. Eso es un aporte que nos ha hecho José Elber como economista de la Universidad Nacional. Ahora, José Elber, ¿qué ha significado este paro, este gran movimiento nacional del 2019 para el magisterio? Además que la FECODE está también convocando a este evento. Sí, señor, la FECODE, efectivamente acabo de ver un video donde los directivos de FECODE, la ADE y ADEC, o sea, el sindicato de Cundinamarca y el de Bogotá, convocan al magisterio y a toda la población colombiana a participar en el paro de mañana del próximo 5 de diciembre. Eso ha significado, a pesar de estar en la parte final del año lectivo, ha significado la unidad del magisterio, el deseo de seguir en la lucha, el deseo de obligar a este gobierno a que tiene que sentarse con los dirigentes del paro a negociar, no a conversar, sino a negociar por mejores condiciones, como digo, para la población colombiana y en lo que nos atañe a nosotros, para los niños y jóvenes estudiantes de este país. Bueno, muy bien, pues le agradecemos a José Elber por participar en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Y es una opinión de un maestro, para que ustedes como padres de familia, como estudiantes, conozcan que no solamente los educadores trabajan allí en las aulas, enseñan, comparten su conocimiento, sino que también tienen una visión histórica de lo que ocurre en este país. En Desarrollo de Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa, como lo hemos señalado, dedicado cómo es entregar unas opiniones, unas versiones acerca de lo que ha sido la historia de las luchas del pueblo colombiano con relación a las marchas y los paros, estas actividades que de pronto en la población pues tienen también sus diversas formas de interpretarlas, pero que nosotros pretendemos entregarle unos elementos educativos, pedagógicos, para ilustrarnos, ¿no?, del real significado de la participación ciudadana en la protesta social. Estamos con el doctor Álvaro Corredor Espitia, abogado, ¿no? Como profesional y como estudioso de esta temática, quisiéramos que nos diera una opinión acerca de qué ha significado o qué significa, ¿no?, el derecho a la protesta, el derecho a la movilización. Gracias, un respetuoso saludo a todos los oyentes, a Juan Álvaro, muchas gracias por tenerme en cuenta para este pronunciamiento. Pues el derecho a la protesta prácticamente a nivel nacional, a nivel constitucional, está consagrado en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional, que se consolidó en 1991.
Pero aparte de eso, digamos, el derecho a la protesta está consagrado también en, digamos, en los tratados internacionales que está vinculado a Colombia, pero por ejemplo también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde incluso en el preámbulo se consagra que si los pueblos están en condiciones pues que no concitan hacia el desarrollo, hacia el progreso de los pueblos y están gobernados por instituciones que van en contra de sus derechos, proclama esta Declaración Universal que estos pueblos tienen ese derecho a subvertir el orden para buscar en sí un mejor futuro, ¿cierto? Si se ve que los pueblos están abocados a no tener ese desarrollo y ese futuro contemplado en todos los tratados, los pueblos también tienen ese derecho a subvertir el orden. Precisamente el derecho a la protesta pues se evidencia así. Vemos cómo hoy por hoy el pueblo colombiano en estos paros y en estas movilizaciones está haciendo uso de este derecho, y no solamente los sectores organizados, porque por supuesto que en esto estamos dando cuenta de los sectores no organizados. Más o menos vemos un paralelo como el paro que se desarrolló en 1977, en donde fueron especialmente las organizaciones sindicales quienes votaron el paro, quienes convocaron el paro, pero poco a poco fue la sociedad entera la que se sumó. Los estudiantes, las amas de casa, los trabajadores independientes se sumaron a esta manifestación de 1977. Y mire que también ha sido casi que me acuerdo de algo de un documento que leía en donde eran específicamente 8 puntos de este paro, ¿cierto? En reivindicaciones salariales, reivindicaciones en cuestiones de seguridad social, y otros aspectos pues de plena orden, la labor de las 8 horas, ¿cierto? El incremento del salario para que se ajustara al salario mínimo, especialmente los trabajadores del transporte, mantener los precios fijos de lo que llamamos canasta básica familiar, porque en ese momento era suban los precios, y entonces se dijo no, un tope a que ya no suban más los precios de la canasta básica. Y la gasolina y el transporte. Y las gasolinas y el transporte, ¿cierto? Entonces sí, entre esos. Y vemos como, por ejemplo, hoy en día, que también casi que son 8 puntos básicos, y han pasado aproximadamente 40 años, en donde como que la pregunta también es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en esos 40 años que estamos casi que reivindicando lo mismo? No se han atendido esesas peticiones. No se han atendido, ¿cierto? Las peticiones básicas hoy en día también que se está reclamando, la reforma laboral, la reforma tributaria, el ESMAD, ¿cierto? Pero entonces, como que ¿qué ha pasado en esos 40 años? Que las reivindicaciones de 1977 sí fueron algo más de 30 muertos en toda la jornada, pero a la postre, en 40 años después, estamos casi que reivindicando lo mismo. 40 años, ya hay un principio que la gente dice que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Pues han pasado 40 años y no se han dado transformaciones reales, ¿no? A profundidad en este pueblo. Por eso esta convocatoria del 2019, que al parecer ha superado, las masas han superado a los dirigentes convocantes del paro nacional, y se han dado diversas expresiones. Una de esas es cómo ha visto la intervención, por ejemplo, el ESMAD, de esa fuerza pública antidisturbios. Sí, realmente pues el estamento sigue favoreciendo que permanezca esta fuerza de represión. Dice el gobierno nacional en este momento, el gobierno Duque dice que así como funciona en otros 100 países y que aquí en Colombia hace 20 años viene funcionando, pues que debe seguir funcionando. Pero ya en una sociedad como la nuestra, en una sociedad democrática, donde se hace énfasis en lo social y en lo democrático, pues el ESMAD entra a sobrar y en esa operatividad. Realmente los beneficios que ha tenido para el pueblo colombiano el ESMAD no han sido ninguno, no se puede evaluar. Y en cambio, por el contrario, ¿cierto? El sacrificio de vidas para que en las confrontaciones que ha habido con el ESMAD han sido varias, y especialmente de jóvenes, de niños. Ajá. Vimos hace más o menos 1 año y medio, 2 años, el caso de Nicolás Neira en Bogotá, ¿cierto? Ajá. En donde murió precisamente por un disparo a Nicolás fue unos miembros del ESMAD que rompieron el cráneo a punta de bolillo a Nicolás Neira, ¿cierto? Y ahorita pues con este joven
Con ese talego de Dylan. frijoles que dice que es un perdigón disparado por el Sí. ESMAD, y es un arma no letal. No letal, sí, muy cierto. Y entonces ahorita con Dylan, por ejemplo, eso. Y en donde vemos, por ejemplo, cuál es la posición del gobierno. La posición, o por lo menos del partido de gobierno, es que efectivamente Dylan era un vándalo. Entonces casi que como que esa es la justificación para que tuviera que morir. Porque Así. estaba protestando, y entonces lo determinan con el concepto de vándalo y pues casi que como que esa es la excusa para que el ESMAD operara así. Ahora, el 21 de noviembre, que arranca la primera movilización nacional, pues eso desbordó. Fue, históricamente nunca se había visto tanta gente saliendo a las calles en todo el país. En todo el país salió la gente. Y algunos jóvenes, ¿no es cierto?, dentro de su efusividad, como que aprovechan el momento, y entonces se les dio el calificativo de vándalos. Usted, como defensor de derechos humanos, ¿qué le significa ese concepto que la prensa y la gente, ¿no?, muy manidamente le dice que esos muchachos son vándalos? ¿Todos serán vándalos? No, yo creería que yo creo que es un concepto peyorativo utilizado por el estamento para descalificar la acción de los grupos de protesta. Ya se han hecho estudios sociológicos de precisamente quienes constituyen estos grupos que confrontan el estamento, y son grupos, digamos, que tienen una operacionalidad política, tienen un contexto político, ¿cierto? Y que dentro de su contexto político toman la decisión de confrontar directamente a la fuerza pública, de confrontarla, pero lo hacen precisamente desde ese ideario político y no desde el concepto de vandalismo, de romper por romper sin ninguna justificación. Entonces, por eso allí dentro de estos grupos de choque, porque efectivamente son grupos de choque, y lo han asumido así, ¿cierto?, de confrontar al Estado, a confrontar la autoridad, digamos, desde sus mismas perspectivas políticas, como pueden ser, por ejemplo, los grupos anarquistas, ¿cierto? Pero también en estos análisis sociológicos se determina que estos grupos incluso están constituidos por profesionales, por médicos, por abogados, por ingenieros, por personas que ya son profesionales, pero que han asumido la confrontación directa con el Estado. Entonces no para querer ser vándalos, ¿cierto? Vándalos en este momento se han visto de uno y otro, se han infiltrados en un lado y en otro, porque a veces es una opción del estamento, ¿cierto? Incendiar y echar culpables, ¿cierto? Y por eso se han visto incluso videos de agentes de la policía también camuflándose, encapuchándose para acometer algún acto y después como tergiversar las organizaciones o las luchas de protesta. Sí, esos grupos, dentro de la cantidad de grupos que a veces pues una dirección de un paro, de una acción así nacional, pues no lo puede controlar todo, pero la mayoría de jóvenes, esa cantidad de estudiantes que ha salido a las calles, ¿no?, lo ha hecho dentro del criterio de denuncia, ¿no es cierto?, de desobediencia, de rebeldía, dentro de ese concepto que dice pacíficamente, y así se ha manifestado. Y cuando en otras manifestaciones no ha estado presente el ESMAD, no ha ocurrido absolutamente nada. Sí, no, es que precisamente ahorita lo que se dice, en este momento por supuesto que hay sectores organizados, los maestros, los trabajadores de las centrales de trabajadores que están organizados, pero es que en este momento ya es la sociedad civil la que está en las calles, la que se está pronunciando. Entonces ya no son solo jóvenes universitarios que salen a confrontar el Estado, sino que son jóvenes simplemente de la sociedad civil que se convocan a diario en los diferentes lugares y que están protestando pues por sus difíciles situaciones, porque pues no hay educación, no hay una salud, ¿cierto? Es decir, que como que aquellas luchas de los derechos que han sido de tanta lucha, de tanto sacrificio, de tantas vidas humanas, en este momento como que están en vilo, ¿cierto? Porque vemos frente a los derechos, por ejemplo, a los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, y vemos que la calidad de la educación sigue en pico, en bajada, ¿cierto? La salud de calidad también está muy crítica, los sistemas de seguridad social en cuestión pensional, tenemos muchos riesgos. Entonces son los jóvenes, son las amas de casa los que salen a protestar sin ningún vínculo siquiera organizativo, ni estudiantes, ni organización con trabajadores, pero que sí tienen un afán por protestar porque la sociedad colombiana en sí ya está ahogada de la misma crisis tan profunda que hay. Muy bien, ¿no? Pues le estamos agradeciendo a Álvaro Corredor Espitia, abogado moniquireño, defensor de derechos humanos, ¿no?, con una práctica ya de
de varios años, ¿no?, su intervención y la ilustración que le ha dado a la audiencia de Diálogo de la Cumbre Televisión. Gracias, Donaldo. Pues con la expectativa simplemente de que los días continúan ya para otra próxima oportunidad. El día de mañana está otra vez convocada las acciones de paro. Que se está proponiendo es que no decaiga esta acción de paro precisamente para que el gobierno ceda, porque es que la posición del gobierno en este momento es que como si no estuviera pasando nada, y sí, realmente hay una crisis nacional muy profunda que también se asemeja a la crisis latinoamericana, ¿no? Porque venimos en Latinoamérica está cada día más incendiada. Sí, hay un resurgir de una primavera aquí latinoamericana de la cual no se ha excluido Colombia. Muchas gracias por la participación en Diálogo de la Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión, en este programa dedicado a la historia de marchas y paros en Colombia. Y llegamos acá a Moniquirá precisamente a encontrarnos con Javier Beltrán Sierra, ¿sí?, estudiante del ESAP, de octavo semestre del ESAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, que está ubicada aquí también en Moniquirá, y además presidente de la Acción Comunal de la vereda de Potrero Grande. Bueno, Javier, el 21 de octubre se inició un paro nacional en Colombia. Y eso ha tenido una repercusión histórica a nivel nacional. Usted como estudiante, como ciudadano, como dirigente comunal, ¿qué mirada tiene acerca de ese paro nacional que se está desarrollando en Colombia? Bueno, claramente estamos ante un momento histórico. Han venido confluyendo distintas fuerzas. Los paros en Colombia han tenido la característica de ser atomizados, de ser intereses de cada uno de los gremios, pero por aparte. Eso nos lo han criticado a los colombianos. Pero esta vez confluimos diferentes gremios, los estudiantes, los campesinos, los profesores, algunas organizaciones sindicales, obreras. Y este paro ha llegado a tener una trascendencia tal que cuando inició el 21 no esperábamos que llegara ya a los 8 días que llevamos hoy. La gente en las calles se ha manifestado, Colombia entera se ha manifestado en su repudio a un sistema económico neoliberal que nos viene afectando, que nos viene quitando nuestros derechos. Hoy se habla de no tener oportunidades de pensión para nuestros jóvenes, de difíciles problemáticas laborales, que tiene que ser con palanca, que tiene que ser por la clientela política, pero ya lo que es la meritocracia se ha perdido. Entonces, ¿la mirada cuál es? Que Colombia le está respondiendo a un movimiento latinoamericano en el cual ya el poder mundial está cambiando, el orden del poder mundial está cambiando. La gente se está rebelando a estas élites que nos vienen gobernando a través de la historia. La gente quiere y exige que le respeten unos mínimos derechos. Bueno, muy bien. Ahora, lo estamos viendo a nivel latinoamericano, a nivel nacional, donde la movilización ha sido supremamente grande, eso hay que reconocerlo. Principalmente en las capitales de los departamentos, en Bogotá, la capital de Colombia, en Barranquilla, en Bucaramanga, Cali, ¿no?, las ciudades intermedias, pero en los pueblos parece que como que la problemática no existiera. Sin embargo, tenemos que destacar que Moniquirá hace presencia en este momento histórico. ¿Cómo ha visto esa movilización aquí? Se conformó un comité y se ha asistido a 2 marchas en concreto acá en esta convocatoria que ha hecho el Comité Nacional de Paro. Bueno, hemos tenido realmente 3 movilizaciones aquí en Moniquirá. Es algo muy bonito. Les cuento que cuando se hizo la primera convocatoria para el día 21, me decían: venga, vaya, marche en Tunja, salga en Tunja, porque aquí en Moniquirá la gente no sale. Entonces se les decía: no, es que tenemos que salir de cada barrio, de cada municipio, porque no, el paro, el movimiento, la lucha por los derechos
no es solo de los estudiantes, no es solo de los profesores, no es solo de las ciudades capitales. Nuestro compromiso es también desde acá, desde nuestro municipio, generar esos procesos de manifestación ciudadana, y decidimos salir aquí en Moniquirá. El día 21 salieron aproximadamente unas 300, 400 personas. Fue una convocatoria amplia porque la gente suele ser muy apática, como le contaba, la gente suele decirnos, no, mejor hágalo en Bogotá, mejor hágalo en Tunja. La pensión, los salarios, el desempleo, eso también ocurre aquí en Moniquirá, también nos afecta a nosotros los moniquireños. Entonces es un llamado y es un mostrarle a la gente que nos debemos unir desde la unidad básica territorial que es el municipio. Entonces eso fue el 21, que fue nuestro primer evento. Para el 23 se convocó la velatón por lo ocurrido con Dylan, y para este domingo 1 de diciembre se convocó un cacerolazo que atiende a una convocatoria latinoamericana para hacer un cacerolazo en contra de este sistema económico neoliberal que tantos males nos ha venido causando y que ya está, creo yo, empezando a declinar. Eso está bien como en ese recuento. Bueno, ¿y qué le podría decir entonces a los jóvenes y a la comunidad moniquireña y de la provincia de Ricaurte sobre este acontecimiento histórico y la invitación de pronto a posteriores eventos y con el ámbito de crear organización también en Moniquirá? Claro, es muy importante que nosotros nos unamos. En la medida que estemos unidos van a ser escuchadas nuestras exigencias. Porque ¿cuál es nuestro inconveniente? Que dejamos que sea otro el que salga a marchar, que sea otro el que pase los escritos, que sea el otro que reclame. Pero cuando llegan los beneficios, pues ahí sí todos accedemos. La invitación, ¿cuál es? Que estemos pendientes a las diferentes convocatorias que se están haciendo en el marco del paro nacional y que salgamos. Nosotros salimos en paz, no hay violencia, nos acompaña la policía, salimos vecinos del municipio, salimos como en el caso de ayer, a tomarnos una huepanela, a hablar, a comentar cuáles son las situaciones que vienen ocurriendo, porque lamentablemente por el uso de redes sociales, de la tecnología, llegamos al individualismo, ya no hablamos con el vecino, ya no comentamos con el vecino cuáles son las problemáticas del país, sino nos dedicamos a meternos a Facebook y escribir ahí, pero ya no hay una relación entre la sociedad, no solo moniquireña, sino ocurre en todos los municipios. Entonces el llamado es ese, que nos unamos, que estemos atentos y que demostremos que las dificultades que están pasando en las grandes ciudades también las compartimos acá. Porque ¿qué suelen decir los dirigentes y los gobiernos? Mire, los municipios no están marchando, los municipios no están saliendo. De seguro los municipios están contentos con nosotros. Y claro está que no estamos contentos y claro está que también tenemos necesidades y también tenemos exigencias que hacer. Bueno, le agradecemos a Javier por esta intervención y ese liderazgo que se viene asumiendo, seguramente con la invitación a las presentes generaciones a que se hagan partícipes de esta convocatoria nacional por una serie de reivindicaciones muy propias del pueblo colombiano. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina,
sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Sindicato de Maestros de Oreta. Sindicato